Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a, vamos a empezar esta charla como lo hacemos comúnmente con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, que Padre, está sin audio. ahora sí. Vamos a tocar el tema parucía y adviento. Y entonces, tal vez la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿tiene algo que ver la parucía con el adviento? ¿Qué entendemos por parucía y qué entendemos por adviento? Entonces, el adviento es este tiempo que estamos viviendo y que hemos empezado justo este domingo. Es el tiempo de gracia, es un tiempo de preparación, es un tiempo que nos preparamos para la venida del Señor, al Señor que viene. Y en este tiempo necesitamos silencio, oración. Y lo primero que les diría es que este tiempo de Adviento, la palabra Adviento en español o en latín Adventus y la palabra parucía en griego, las tres palabras significan lo mismo. Es decir, parucía, Adviento o Adventus en latín, tienen la misma traducción. Son tres idiomas diferentes: griego, español y latín. Y entonces nosotros normalmente llamamos parucía a la última venida del Señor. A la venida del Señor, diríamos, con gloria y majestad. A eso le llamamos parucía. Pero el Adviento significa también eso, la venida gloriosa. Y entonces, tal vez uno por eso se puede sorprender si es que no tiene claro diríamos, esta diferencia idiomática, pero igual contenido entre estos tres términos: parucía, adviento y adventus, nuevamente griego, español y latín. Entonces nosotros podríamos decir estamos en el tiempo de la parucía. Y podríamos decir nos estamos preparando para la parucía. Pero normalmente la mayoría de las personas entiende el Adviento como una preparación para la Navidad. Y en estos momentos, yo les decía en la mañana a otras personas, en estos momentos estamos viviendo las campañas de Navidad. Pero el mundo no quiere entender que nosotros clamamos todos los días cuando celebramos la Eucaristía la venida gloriosa del Señor, el Maranatá,
que es parte del embolismo que se hace después del Padre Nuestro en cada celebración eucarística. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Es decir, la Iglesia entera vive y vivimos esperando la venida gloriosa del Señor. Es más, en esa perspectiva, toda nuestra vida es una continua parusía. Y la Iglesia, desde que el Señor ascendió a los cielos, vive en una continua parusía. Es decir, deseando la venida gloriosa del Señor. Porque sabemos que la venida gloriosa del Señor va a planificar la victoria que en su primera venida se alcanzó, pero que tiene que ser participada a toda la creación, a todos nosotros. Entonces nosotros vivimos esperando la parusía, o podemos decir de otra manera, nosotros vivimos en adviento permanente. Y entonces este tema que tiene por título Parusía y Adviento, ahí ya tendría una explicación. Es decir, parusía y adviento significa lo mismo. Pero entonces, ¿qué tiene que ver la Navidad? ¿Y qué tiene que ver esto que nosotros decimos en adviento? Que el Eterno, Jesucristo, el Verbo Eterno, cuando entra en el tiempo, llena todo el tiempo. Llena el pasado, llena el presente, llena el futuro. Y el Señor, cuando asciende a los cielos, nos promete que se va a quedar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y nosotros el jueves pasado decíamos que el Señor habita en nosotros. Es decir, el Señor ya vino en Belén de Judá cuando nació de María Virgen. El Señor vendrá al final de los tiempos glorioso como juez con todo poder y majestad, pero el Señor viene en presente continuo. Viene todos los días, cada hora, cada minuto, cada segundo. Ahora también nosotros invocamos su presencia. Cuando hacemos la oración decimos que nos reunimos en su nombre y queremos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos sean según y conforme a su voluntad. Es decir, nosotros tenemos que vivir en la presencia del Señor, que viene. Y eso es la buena noticia de que Dios no está lejano. Dios es un Dios que viene. Dios viene siempre. Y viene, no está en pasado, viene, no está en futuro, viene, está en presente continuo. Vino, está en pasado. Y vendrá, está en futuro. El vino de la primera venida ya aconteció, ya se produjo. El vendrá glorioso aún no se ha producido. Pero el viene continuo, presente continuo, Dios presente con nosotros en el hoy, en el ahora, eso se realiza continuamente. Y entonces, este tiempo de parusía, de adviento, es para que nosotros tomemos conciencia de la presencia de Dios en nosotros y entre nosotros, y descubrirlo en los acontecimientos de la vida nuestra y de la vida de nuestras familias, de las personas que el Señor ha puesto en nuestro camino, en la vida y la historia de los pueblos, nuestro país, la humanidad entera. Y entonces tenemos que aprender a reconocer la presencia de Dios, la presencia de Jesucristo, la acción del Espíritu Santo, que muchas veces no la reconocemos. Y por esa razón muchas veces sentimos esos vacíos existenciales, sentimos esas carencias, nos desanimamos, nos vivimos decaídos, sin ánimo,
y es porque no reconocemos la presencia del Señor en nosotros y entre nosotros. Porque Él se ha quedado con nosotros, Él peregrina con nosotros. Y el Adviento tiene dos partes por esa razón. Una primera parte, que es la que hemos empezado el domingo, en realidad las primeras vísperas de este domingo que se celebraron en el atardecer del sábado, y empieza en ese momento y se va a extender hasta el 16 de diciembre inclusive. Esa es la primera parte del Adviento. Es la parte más extensa del Adviento. El Adviento es un tiempo breve con el que iniciamos el año litúrgico. Y la segunda parte del Adviento va a empezar el 17 de diciembre hasta antes de las primeras vísperas de Navidad, que celebraremos el 24 de diciembre. Hasta la mañana del 24 de diciembre será la segunda parte del Adviento. Y es más breve, del 17 al 24. Y el Adviento tiene, como sabemos, 4 domingos que se cuentan en los 4 domingos anteriores a Navidad. Entonces uno fija qué día cae Navidad y luego cuenta 4 domingos. El domingo inmediato a Navidad es el 4º domingo y así el que antecede será el tercero, el otro será el segundo y el anterior será el primero. Y entonces así se establece el tiempo de Adviento, es un tiempo variable en cuanto a fechas, pero siempre ocurre hacia fines de noviembre y hacia los primeros días de diciembre. Y termina así indefectiblemente antes de las primeras vísperas del 24 de diciembre. Pero tiene esas dos partes. Y la primera parte, que es la más extensa, como ustedes habrán ya notado de las lecturas de la Santa Misa, en esa primera parte no se habla para nada del nacimiento de Jesús. No hay ninguna mención a la Navidad. No aparece José, incluso Jesús ya es adulto. Ya Jesús está en su vida pública. Y es que esa primera parte del Adviento está orientada a los últimos tiempos, a la venida gloriosa del Señor. Y la segunda parte del Adviento está orientada a su primera venida. Es decir, hay esos dos polos grandes de la venida del Señor, la que ya se produjo y la que estamos esperando, la venida gloriosa. Y entre esos dos polos está Jesús que viene en presente continuo. Y entonces nosotros necesitamos entrar en el espíritu del Adviento. El mundo no conoce ni le interesa y quiere, al contrario, que no se conozca y no se hable de Adviento. Es decir, el mundo no quiere que se hable de la venida gloriosa del Señor. Ese día será para el mundo el día más terrible, porque caerá como un lazo, como una trampa, nos decía el Señor en el Evangelio del domingo. Y entonces el mundo cierra los ojos a la parucía, a la venida gloriosa. Pero la Navidad, el Señor que vino, el mundo de alguna manera la ha hecho funcional a sus intereses inmediatos. Y por eso organiza las campañas, el comercio navideño, las ofertas, las compras, los preparativos de Navidad que organiza el mundo son absolutamente contrarios al espíritu de Navidad. Porque la Navidad se vivió en la sencillez y en la dureza de la experiencia de María y de José alrededor de los acontecimientos del nacimiento de nuestro Señor en Belén de Judá. Y fue muy duro,
Entonces, nada más opuesto, esa dureza, esa austeridad, a lo que el mundo propone, con ese, entre comillas, despilfarro, invitación al consumo, y a muchas veces la superficialidad. Y entonces por eso también necesitamos el Adviento para celebrar la Navidad. Porque celebrando la Navidad nosotros tenemos que descubrir cómo es que el Señor viene y a qué vino el Señor. Y claro, como comprenderemos, el tiempo de Adviento es un tiempo que el mundo quiere que no sea reconocido. Y por eso es que nosotros, que estamos en el mundo sin ser del mundo, necesitamos de estos espacios para que podamos reflexionar, compartir acerca de este tiempo de gracia con el que empezamos el año litúrgico. Y entonces vamos a detenernos un poco para hablar acerca del verbo venir, de Dios que viene, del Dios cercano, del Dios que vino, del Dios que vendrá, y cómo nosotros vivimos esa experiencia religiosa. Y la parusía se puede vivir de dos maneras, o dicho de otra forma, la venida gloriosa del Señor, las criaturas humanas la vivimos de dos maneras. Una, que es la que han vivido todas las criaturas humanas que ya han experimentado la parusía, y es cuando nos toca concluir la peregrinación terrena. Cuando al final de nuestra vida presente nos pongamos ante el Señor, a quien veremos es al Señor glorioso, con todo su poder y majestad como juez. Y entonces ya han vivido esa parusía todos, esa presencia gloriosa del Señor, todos los que ya han partido de este mundo a lo largo de los siglos. Y nosotros, que aún peregrinamos, puede hacer que esa sea la manera en que vivamos esa venida del Señor glorioso. O puede ser, porque no sabemos ni el día ni la hora, el día que termine nuestra peregrinación terrena, ni el día en que el Señor vendrá glorioso como juez para juzgar a la humanidad entera. Entonces hay esas dos posibilidades. O la experiencia cuando venga el Señor glorioso universalmente, o la experiencia personal que se producirá si antes de que venga el Señor glorioso universalmente nos toca partir de este mundo. Entonces no sabemos esa fecha, ese día, ni esa hora. Por eso es que necesitamos prepararnos. Y esa preparación no la hacemos solos, sino para prepararnos a ese momento el Señor mismo viene a prepararnos. Él nos prepara, y nos prepara con su presencia en presente continuo, en nosotros y entre nosotros. Y para reconocer al Señor en presente continuo, nosotros contemplamos su primera venida, que empezó en su encarnación, en su nacimiento en Belén de Judá, se extendió cerca de 33 años, y eso es lo que contemplamos en el año litúrgico. Cómo Él se manifestó manso y humilde en su vida temporal en Palestina. Y contemplando esa forma de acción, esa relación que estableció con las criaturas humanas, la manifestación de su amor, nosotros podemos reconocerlo a Él ahora que viene, porque viene también manso y humilde, y viene de manera análoga, una manera misteriosa
decíamos el jueves pasado, presente en nosotros, más íntimo que nada en nosotros mismos, lo más concreto que tenemos. No hay nada más concreto en la vida del ser humano que Dios en nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y porque Él es la roca, Él es el que da firmeza, el que revela, quita el velo, nos muestra la verdad de las cosas. Y por el contrario, todo lo que nosotros hacemos, si lo comparamos con la obra de Dios y la presencia de Dios, el Eterno, sólido, firme, todo lo demás es frágil, fluido, líquido, podríamos decir. Lo que le quita liquidez, gaseoso, lo que le quita solidez a la vida de las criaturas humanas es la ausencia de Dios. Y por eso es que algunos filósofos hablan de esta sociedad líquida, porque es una sociedad sin Dios. Y hoy justamente en el Evangelio, el Señor dice que hay que construir sobre roca, e Isaías nos decía también que Él es lo firme, la verdad, lo que da solidez, pero sin Él caemos en esa inestabilidad de las arrogancias, de las presunciones humanas, de lo inestable, de lo frágil. Y por eso a veces la gente pregunta, ¿no? El otro día conversaba con algunas personas y me decían, pero en concreto, ¿cómo nosotros encontramos la felicidad, etcétera? Yo le decía, no hay nada más concreto que Dios en nosotros. Es lo más concreto que existe, lo más objetivo, lo más firme, lo más sólido. ¿Dónde nos podemos apoyar? Cualquier otra elucubración, planteamiento, idea, propuesta, teoría, ideología, son frágiles. Él es la verdad. Es lo que le da sentido y contenido, y por eso es que San Pablo dirá, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y entonces nosotros, queridos hermanos, en este tiempo tenemos que, como nos dice el Señor, estar alertas, estar despiertos, estar vigilantes, porque con mucha facilidad nosotros nos desviamos. Porque nosotros vivimos entre la primera venida en la que el Señor realizó la obra de la redención, la justicia, revelando quién era el Dios y quién era el hombre, redimiéndonos de la esclavitud del pecado y abriéndonos el camino, que es el mismo, para justamente alcanzar la participación en la vida gloriosa de los hijos de Dios, que se alcanzará justamente cuando el Señor culmine y lleve a plenitud la obra que empezó. Pero mientras que esperamos esa acción de la victoria definitiva que glorificará a la creación entera, nosotros vivimos en el hoy, en el ahora, en el presente continuo, donde no estamos solos, donde no estamos abandonados, donde el Señor está con nosotros y viene. Y tenemos por eso que aprender a reconocer. Y lo aprendemos a reconocer contemplando cómo Él obra manso y humilde en su primera venida, porque también ahora que viene actúa manso y humilde. Y de manera análoga como el pueblo de la primera alianza no lo reconoció porque justamente venía manso y humilde. Ellos que conocían el Pentateuco, los escritos, los profetas, esperaban al Mesías, conocían las profecías, pero no entendían porque las profecías simultáneamente
nos hablan del Antiguo Testamento de las dos venidas, de la primera venida y de la venida gloriosa, de los dos a la vez. Y entonces ellos, por su entusiasmo y más por su deseo, solo se fijaban en la venida gloriosa. Y entonces, para ellos, al contrario, era una prueba, entre comillas, de que Jesucristo no era el Mesías, porque era humilde, porque era manso, porque no hacía alarde de poder. Y algunos de los pasajes del mismo Isaías, por ejemplo, que es uno de los maestros que tenemos en este tiempo de Adviento, que hablan del siervo doliente, los cánticos del siervo, ellos no los aplicaban al Mesías esperado. Y por eso es que Pedro también le dirá en Cesarea de Filipo a Jesús, cuando él le dice, luego de que Pedro reconoce a Jesucristo como el Mesías, Jesús anuncia la cruz, su padecimiento, y Pedro le dice, eso no te puede pasar, porque para Pedro era inconcebible que eso podía ocurrirle al Mesías. Y por eso es que ellos, mientras que iba de camino, discutían quién era el más importante, y por eso la madre de los Zebedeos le pide al Señor que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda, porque ellos pensaban que en Jerusalén se iba ya a despuntar el reino, pero un reino como ellos habían y esperaban según el reino de David. Y entonces tuvieron que experimentar la Pascua, el escándalo de la cruz, y ser probados y recibir el don del Espíritu Santo para que recién comprendan la verdad completa, como vemos en Lucas, en ese pasaje con los discípulos de Maús, donde el Señor les explica las Escrituras. Y por eso es que los judíos hasta el presente siguen esperando al Mesías y no reconocen a Jesucristo. Para ellos no es Jesucristo el Mesías. Nosotros sí sabemos que Jesucristo es el Mesías, pero de manera análoga como el pueblo de la primera alianza, como no tenemos una espera de la venida gloriosa, y muchas veces quisiéramos que no llegue ese día, que en el Antiguo Testamento le llaman el día de la ira, el día de la justicia divina, entonces nosotros muchas veces hemos sido contaminados con una mentalidad inmanentista, materialista, y queremos en realidad el reino en este mundo. Y entonces la patria celestial, el éxodo de Jesucristo, nos parece lejano, remoto, poco concreto. Y eso es porque nos falta crecer en la virtud de la esperanza. El deseo del encuentro con el Señor glorioso que viene y que va a llegar inexorablemente un día que nadie sabe cuándo ni dónde. Y entonces nosotros en este tiempo de Adviento tenemos que crecer en esperanza. Y la esperanza es la venida gloriosa del Señor en ese encuentro con el amor de nuestra alma y en que el Señor nos pueda hacer partícipes de las promesas de la bienaventuranza eterna. Pero muchas veces nuestra fe se daña porque nosotros en realidad queremos quedarnos acá, a medio camino, no seguir al Señor. Y eso ocurre por dos razones que justamente el domingo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, se nos presenta. Todo lo que embota nuestro corazón, es decir, las cosas, los bienes temporales, la comida, la bebida, los placeres, todas las cosas deleitables de este mundo que pasa. Pero la segunda causa por la que nosotros embotamos nuestra mente por el miedo. Y el miedo se genera porque nosotros justamente no tenemos esperanza y nuestra fe no es firme.
Y por esa razón tememos a la muerte. Tememos a la enfermedad, porque no confiamos en que si estamos en el Señor, sea lo que sea que pueda ocurrir, todo va a ser para nuestro bien. Y entonces nosotros, por eso necesitamos de este tiempo. Porque al cabo de los meses, en un año, nos vamos debilitando por la incesante campaña y acción de las seducciones con sus flores y con sus fieras de este mundo que pasa, que nos seducen y que tienen efecto. Y entonces tenemos que examinar. Y entonces por esa razón comprendemos lo importante de este tiempo y lo importante de reconocer que nos preparamos para la venida gloriosa del Señor. Porque de las promesas que el Señor nos ha hecho, la que aún no se ha cumplido es eso, de la victoria definitiva. Y entonces cuando escuchamos en estos últimos días a Isaías, en el capítulo 25 y 26, por ejemplo, el día de ayer y el día de hoy, donde nos habla del reino de la paz, nos habla que de las lanzas se van a hacer podaderas, que va a haber paz, todo en el monte Sión, un banquete de manjares suculentos. Y claro, nosotros acompañamos esa lectura de Isaías con el pasaje de la multiplicación de los panes, que sabemos está vinculada a la Eucaristía. Pero claro, en esa abundancia de pan y de pescado, claro, difícilmente uno podría decir, pero ese es un banquete de manjares suculentos. Ya se cumplió lo que nos promete el Señor en Isaías, y definitivamente no. La Eucaristía es una primicia, es un viático, pero el banquete definitivo es el banquete de las bodas del Cordero, en la patria celestial. Entonces, vivimos en el ya, pero todavía no. Tenemos un anticipo, tenemos una primicia, pero la presencia del Señor manso y humilde nos llena la promesa de la gloria y de la felicidad que el corazón humano desea. Y eso, por eso requiere de fe y de esperanza. Porque si no nos va a parecer poco las cosas de Dios. Y podemos creer que lo que ofrece el mundo es mejor. Y podemos, entre comillas, hasta dispensar lo frágil, lo precario de las ofertas del mundo, pero nos pueden parecer, entre comillas, más gustosas, como el pueblo de Israel en el desierto extrañaba las cebollas de Egipto. Y entonces nos damos cuenta que esto es una prueba de nuestra fe, que sin la fe y la esperanza nosotros no podemos seguir al Señor, no podemos crecer en el amor. Y tomamos noticia porque nuestra fe puede ser meramente intelectual, únicamente cognitiva, únicamente creer que tener fe es conocer algunas citas, conocer pasajes de la historia de la salvación, de la Sagrada Escritura, pero no darle nuestra voluntad. Y por eso es que escuchar al Señor no es suficiente. Hay que escucharlo, pero además hay que poner en práctica, poner en obra. Y poner en obra no es sinónimo de activismo. Acción no es sinónimo de activismo, porque tal vez la acción sea la paciencia para que las pruebas que vivimos nos ayuden a crecer como hijos de Dios. Tal vez puede ser la oración silenciosa, pero muchas veces cuando nosotros creemos que la salvación es obra nuestra y no diferenciamos lo que son causas de consecuencias, podemos creer que son nuestras obras las que producen la salvación.
y nuestras obras buenas, con las que nos invita el apóstol San Pablo en la primera de Tesalonicenses que veíamos el domingo, que esperemos al Señor con buenas obras. Las obras buenas que nosotros realizamos no son causa de nuestra salvación, sino son consecuencia de nuestra vida de fe. Pero si yo creo que tengo que coleccionar buenas obras y así voy a comprar la salvación, cometería un grave error. Entonces se parece, pero no es lo mismo. Porque hay personas que creen que si hacen alguna lista, y hacen algunas listas de obras, a veces devocionales, entre comillas, piadosas y de caridad, entonces, si hacen esas cosas, consecuencia de eso se van a salvar. No, la salvación es gracia, es don de Dios. Y el recibir el don de la fe, de la esperanza, me purifica y consecuencia de eso yo deseo realizar esas obras. Y las quiero llevar a la práctica. Pero no es la causa, es consecuencia de eso previo. Y se parece, pero no es lo mismo. Y nosotros, por eso es que en este tiempo necesitamos de esa purificación. Necesitamos darnos cuenta y examinarnos si es que nuestra fe es meramente intelectual, meramente cognitiva. Y si es que nuestras obras lo que buscan son resultados inmediatos, son hechas para obtener, diríamos, gratificaciones y satisfacciones emocionales, psicológicas, sociales, temporales, de las criaturas, o son consecuencia de la obra del Espíritu Santo en nosotros y son hechas para el Señor. Y nuevamente, se parece, pero no es lo mismo. Y la diferencia es que si no son para Dios, nos van a cansar, nos van a impacientar y va a llegar en un momento en que creemos que ya es demasiado, que están abusando de nosotros. Porque sencillamente van a hacer acciones que buscan un reconocimiento en las criaturas y buscan una compensación y satisfactores inmediatos, temporales. Y si no los tenemos, nos vamos a desanimar, nos vamos a amargar y no vamos a poder vivir esa alegría profunda de la que el Señor nos habla. Y por esa razón es que justamente en este tiempo de Adviento nosotros nos movemos en esos dos polos, el de la primera venida y el de la venida gloriosa, teniendo claro que nos dirigimos y esperamos el encuentro con el Señor glorificado y que eso se va a producir al final de los tiempos o al final de nuestra vida presente. Y clamamos porque eso ocurra. Pero cuando yo digo, bueno, que eso no venga, me aterra y me espanta el encontrarme con el Señor, simplemente lo que estoy constatando es que mi fe necesita ser purificada, mi esperanza tiene que crecer y que mi caridad no es una caridad que viene del Señor, sino probablemente más un cálculo de conveniencia o un deseo de reconocimiento de las criaturas. Y entonces se quitará el velo del que habla Isaías y veíamos el día de ayer, y entonces podremos darnos cuenta, como mostraba el Señor en el pasaje de la multiplicación de los panes que veíamos ayer en Mateo, que somos esa multitud de esos ciegos, de esos tullidos, de esos sordos, que son los que seguimos al Señor y que el Señor quiere curar, para que nosotros podamos reconocer su presencia en nosotros y en medio de nosotros, y así poderlo seguir. Pero cuando nosotros no nos damos cuenta de esa realidad, de la realidad de nuestra vida presente, de la fragilidad y de nuestra dependencia total del Señor,
y tenemos ya, entre comillas, algunos recursos, algunos medios, algunas formas en las que nosotros hemos conseguido, buscado aparentes seguridades, nosotros vamos a buscar sencillamente al Señor para que eso nos mantenga en ese estacionamiento y no vamos a peregrinar. Y entonces el año litúrgico empieza en este tiempo para que podamos justamente empezar de nuevo, renovar nuestra esperanza y poner nuestra confianza en el Señor, solo en Él y en nadie más, en ninguna criatura, en ningún recurso, en ningún medio, ni siquiera en nosotros mismos, en la ciencia, ni en la tecnología, ni en los medios económicos, ni en el estatus social, ni en las amistades, ni en los círculos familiares, amicales, etc. No podemos, porque todos somos frágiles y ahí no hay estabilidad, no hay solidez, es arena, no es construir en roca. Y todo eso fácilmente se puede venir abajo. El domingo, que celebraba la misa, y ustedes seguro también lo han experimentado, recordarán que ese sábado, en la noche, se produjo un movimiento sísmico, ¿no? Alrededor de las 12, 1 de la mañana, ya no recuerdo bien. Y yo le decía a la gente, ¿y ustedes se despertaron? Y entonces la mayoría me dijeron que sí, cuando hacía esa pregunta. Y luego les pregunté, ¿y ustedes se asustaron? Y la mayoría me dijo que sí. Pero los signos de la venida del Señor son muchos más, diríamos, humanamente atemorizantes. Y si es que nosotros no aspiramos a su venida, a ese encuentro con el amado de nuestra alma, nosotros vamos a estar llenos de miedo. Y ahora hay muchas personas que viven llenos de miedo. Y yo identifico al presente dos miedos muy fuertes. Hay el miedo a la enfermedad y hay el miedo a la vacuna. Hay muchas personas que tienen mucho miedo a la vacuna y comparten información acerca de los peligros de la vacuna. Y salen videos, informes, documentos que, entre comillas, nos advierten de los peligros de la vacuna o de ese producto farmacológico, porque algunos no le conceden el término vacuna. Y en parte eso es cierto. Pero eso genera un miedo, más que hablar de la vacuna o hablar de la enfermedad, de la pandemia. Lo que quiero señalar es que el mundo permanentemente fabrica miedos de distinto tipo. El mundo necesita que nosotros vivamos atemorizados. Porque mientras que estemos atemorizados, nosotros no vamos a levantar la cabeza. No vamos a alegrarnos de que se acerca nuestra liberación cuando veamos la tribulación. Y entonces el mundo nos acorrala en miedos que nos encierran en el camino, nos detienen, nos estacionan. Pero Jesucristo es el camino y Él sigue avanzando. Y entonces cuando yo me estaciono en los miedos, y lo que veo con dolor es que muchas personas de fe están atrapadas en esos miedos, entonces vamos a tener dificultad para entender el reinado del Señor y cómo el Señor obra. Y por esa razón nosotros necesitamos de espacios de silencio, de oración, para descubrir cómo el Señor viene en presente continuo a cada uno de nosotros y a todos nosotros en las distintas circunstancias de la vida cotidiana, de cada día, de cada hora, como Él siempre viene
a darnos palabras de vida, a darnos consuelo y animarnos a que lo sigamos. Pero cuando nuestras preocupaciones por lo pasajero y por lo temporal nos hacen perder de vista nuestro destino y la victoria definitiva de Jesucristo, que tiene que cumplirse también en nosotros con nuestra participación, entonces nos distraemos. Y sin darnos cuenta, nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra caridad se va dañando. Porque no veremos abundancia, sino veremos escasez. No veremos solidez y no veremos precariedad. No veremos luz, sino solo tinieblas. Y el mundo promueve. Y nosotros, si estamos en pecado, si es que nuestra fe está debilitada, vamos a ser fácilmente envueltos por esas tinieblas y vamos a ver al Señor no cercano, sino lejano. Yo quisiera detenerme en este punto para que podamos tener algún tipo de intercambio y poder tener algún tipo de diálogo o atender alguna de las preguntas si hubiera preguntas. Entonces, yo no sé, Rosana y si es que hay personas que te acompañan en el panel, si es que hay alguna pregunta, algún comentario que podamos escuchar y compartir. Sí, padre. Están llegando en este momento preguntas, pero pues, tenemos también algunas ya previas. La primera es, en esta época donde todo es materialista, donde todos son luces y todos son cosas muy sensibles, ¿qué podríamos hacer con nuestros familiares y amigos alejados de la iglesia para que tengan un poco más presente a Dios usando estos elementos que el mundo en este momento nos plantea, ¿no? Cosas materialistas? ¿Cómo podríamos acercarlos y más o menos como voltearles la tortilla? Lo que nosotros necesitamos es hacer oración, vivir los sacramentos y justamente dar testimonio de fe, de cercanía, de interés, de escucha, para que estas personas que muchas veces lo que quieren es ser escuchados, muchas veces lo que quieren es sentir que son importantes para alguien, porque muchas veces se sienten solos, desanimados, agobiados, atemorizados. Y cuando no atinan a darse cuenta que es en el Señor en que van a reconocer esa presencia que lo llena todo, que nos reanima, nosotros necesitamos justamente dar testimonio. Pero para dar ese testimonio nosotros lo tenemos que experimentar en nosotros. Y claro, la oración es la ayuda más adecuada. Muchas veces la gente vive ya cansada de las amonestaciones. Muchas veces la gente ya no quiere que se les corrija, ya no quiere que se les digan cuáles son sus pecados, las causas que generan esas realidades tan dolorosas de desesperación, de depresión, de angustias que viven las personas. Entonces, efectivamente, una persona muy agobiada probablemente no es el momento para que se le planteen estas cosas, como en la experiencia, diríamos, biomédica, ¿no? O sea, cuando una persona está pues con gran dolor, lo que hace el médico es pues le da un analgésico, alivia sus molestias más agudas y luego tratará de explicarle, tratará de pedir su colaboración. Pero cuando la situación es muy agobiante, nosotros tenemos que ayudarnos. Y una ayuda muy importante que se puede hacer en este tiempo donde la gente se siente muy sola, la gente
quiere ser escuchada, la gente quiere contar y relatar sus, entre comillas, penurias y tristezas. Una manera que puede ayudar mucho es escuchar, pero no puede ser solamente escuchar, porque sería una mera catarsis. Pero es un momento necesario y para eso se necesita tiempo. Pero si nosotros estamos apurados, si nosotros no tenemos tiempo, entonces por supuesto no vamos a tener tiempo para esas personas. Y una de las dificultades que hay y que es promovida por el mundo es que nosotros vivamos muy ocupados, muy atareados. Entonces no tenemos tiempo para nosotros mismos, no tenemos tiempo para nuestros familiares, no tenemos tiempo para escuchar y que nos escuchen, y consecuencia no tenemos menos tiempo para Dios. Entonces esa etapa se necesita atravesar, pero inmediatamente tiene que proponerse la oración. Si es que las personas ya no tienen fe, o las personas rechazan la oración, diríamos rechazan a Jesucristo, lo que nosotros tenemos que hacer es llevar a esas personas con nuestra oración a Jesucristo, como nos enseñaba San Ambrosio a través de Santa Mónica. No le hables ya de Dios, habla con Dios, ¿no? No le hables de Dios a Agustín, sino háblale a Dios de Agustín. Entonces hacer oración por nuestros hermanos. Y seguir proponiendo. Seguir proponiendo que necesitan los sacramentos, que es necesaria la oración. Y en algún momento el Señor va a generar esa situación favorable. Ahora, ayuda mucho en este tiempo de Navidad porque uno puede apelar a la fe de nuestros predecesores, a la fe de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y como este tiempo es un tiempo donde uno generalmente recuerda las experiencias previas, si es que en la vida de las personas con las que nosotros interactuamos, podemos identificar a alguien que ha sido importante para esa persona y ha sido o es una persona de fe, eso ayuda mucho, porque es un testimonio concreto. Y además nuestro testimonio, mostrando interés, mostrando atención y sobre todo haciendo oración. Entonces, en esta época la gente abre mucho su corazón y busca de alguna manera la interacción. Difícil que las personas quieran replegarse, aislarse. Son las personas ya que están en una situación más dura, más difícil, ¿no? Más agobiadas por una depresión, por enfermedades de salud mental. Y entonces necesitan también la atención especializada según corresponde. Pero lo que no puede faltar es nuestra oración y nuestro testimonio. Claro, a veces uno puede creer que lo más importante es nuestro activismo, ¿no? Y a veces las parroquias, los templos organizan repartos, cosas que son, diríamos, emocionalmente gratificantes para las personas que participan, pero que son demasiado fugaces. Entonces necesitamos complementar esas iniciativas con estos diálogos que, agravados por la situación de la pandemia y no solo lo agitado de la vida presente, hacen que las personas estén muy replegadas, encerradas en sus individualismos, en sus temores. Y este es un tiempo en que podemos nosotros subsanar de repente omisiones, de repente descuidos, y claro, es exigente. Es exigente porque definitivamente se multiplican las actividades en esta época del año.
Entonces se empiezan a organizar por todas las partes reuniones, encuentros, que tal vez este año van a estar menos limitados a los que hubo en años anteriores, a los límites del año pasado. Y entonces la gente va a estar ávida por esas cosas. Y entonces hay que saber, entre comillas, administrar esa multiplicidad de activismo y saber que es muy importante la oración, porque sin la oración nosotros no vamos a encontrar la luz para poder saber de qué manera podemos dar el mejor servicio a cada persona según corresponda, porque cada persona es un mundo, es una realidad distinta. Y entonces tenemos que ver en oración a quienes nos vamos a acercar, quienes necesitan más de nuestra cercanía, de nuestra oración, de nuestra ayuda, inclusive material, y según las posibilidades y capacidades de cada quien, ver cómo llegar a más personas. Pero siempre por todos podemos hacer oración. Y también podemos reunirnos para hacer oración. Entonces es un tiempo para la oración en familia. De alguna manera, esta práctica de las coronas de Adviento tienen ese beneficio de la oración familiar. Y entonces cuando sea posible en las familias en donde esto ya se ha asumido, hay que aprovecharlo al máximo. Y entonces pidiendo y haciendo oración por otras personas que conocemos y sabemos parte de las dificultades, de las angustias que tienen. Y ahora son muchas, ¿no? Entonces, las dificultades que están viviendo las familias, las personas son muchísimas. Entonces, es poco probable que alguien diga yo no conozco a nadie. Y tenemos personas muy, muy cercanas que están teniendo esas dificultades. Gracias, Padre. Hola, Padre, buenas noches. Tenemos otra consulta y es... Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Si el Adviento es momento de preparación, porque incluso inicia con las lecturas del Apocalipsis, ¿cómo explicarle a los niños esta visión poco conocida de la época navideña que incluso los podría asustar? Lo que se necesita, yo les decía en la mañana a las personas, ¿no? Que es algo, en qué momento el signo, diríamos, navideño se ha convertido en esto de que la Navidad es un tiempo para los niños, los regalos, las gratificaciones inmediatas. ¿En qué momento se produjo ese quiebre, diríamos, mundanizante de la Navidad? Habría que investigarlo, claro, está asociado a este proceso de secularización, a estas campañas comerciales, etcétera, y entonces que han sido muy eficaces. Entonces nosotros tenemos que recuperar el sentido de la Navidad. Y una de las formas es justamente cuando entremos en esa segunda parte del Adviento, ver pues que definitivamente no fue algo romántico, bonito, el viaje de María y de José de Nazaret a Belén. En medio ya de un embarazo avanzado, en la dureza de ese trayecto, no era un viaje en avión ni por carretera, era duro. Y las condiciones de dureza del nacimiento del Señor, de las dificultades del parto y todo lo que estuvo alrededor, que tal vez se han puesto de manera un tanto romántica, dulzona, y uno puede creer que esos eran cosas bonitas. Y casi no nos detenemos a ver que desde el primer momento de su venida a este mundo, el Señor experimentó la cruz, la dificultad, la indiferencia, porque vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces,
nosotros necesitamos reflexionar nosotros mismos y compartir y explicar a los niños, y los niños lo entenderán. Y al contrario, puede servir para que los niños se den cuenta de que, a diferencia de Dios y hombre verdadero, ellos tienen muchas cosas. Muchas más, muchísimas más que las que tuvo Jesús. Y que los padres, incluso con las limitaciones que pueden tener, le dan mucho más bienes temporales que los que recibió Jesús. Y por tanto hay que dar gracias al Señor. Y hay que ver que esos bienes no nos pueden hacer perder de vista cuál es el bien que se nos entrega en la vida, que es Dios cerca a nosotros. Dios viene a nosotros. Dios se ha entregado por nosotros y no nos ha abandonado, no nos ha dejado huérfanos, sino que nos acompaña. Porque un día esperamos que venga gloriosamente y va a venir a juzgar para ver si es que todos esos dones que hemos recibido a lo largo de nuestra vida los hemos usado mezquinamente, los hemos usado simplemente para una autosatisfacción, o hemos sido administradores de bienes, de dones que el Señor nos da para compartir. Entonces, yo diría es un tiempo donde se puede ayudar mucho a los niños sin necesidad de generarles temores, pero sí conviene en el momento adecuado que los niños entiendan qué significa partir de este mundo, no como un momento desastroso, terrible, de pérdida, sino al contrario, el encuentro con el Señor. Y los niños lo pueden entender. Y tenemos el ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús, que cuando obviamente alguien le tuvo que explicar estas cosas, ella llegó a la conclusión, niña muy pequeña, y le decía a su mamá, mamá, yo quiero que te mueras. Ante la sorpresa de los adultos. Y ella le dice, ¿y por qué me dices eso? Porque yo quiero que estés con Dios. Y tal vez los que tienen más dificultad para entenderlo no son los niños, sino los adultos. Porque eso es consecuencia del apego a lo temporal. Y claro, los padres, los abuelos pueden ayudar a los más jóvenes, a los niños, si es que uno identifica pues que un niño está muy apegado a las cosas temporales y a las cosas materiales. Claro, hay etapas de la vida del niño donde esto es muy fuerte, pero justamente de lo que se necesita es enseñarles. Pero justamente el mundo trata de bloquear esa enseñanza y que se enseñe lo que el mundo quiere. Entonces muchas veces los adultos y muchas veces los padres abarrotan a los niños de juguetes, de bienes, y entonces que los niños ya pues tienen una idea equivocada. O a veces sus compañeros, sus amigos de la misma edad, claro, le dan diríamos, sentido común mundano que los niños rápidamente asimilan, ¿no? Entonces, a partir de la reflexión de la vida de Jesús niño y su llegada a nuestro mundo, eso puede ser, diríamos, cuestionado. Y yo creo que los niños tienen capacidad de eso, sin necesidad de, entre comillas, asustarlos, etc. Pero nosotros tenemos que, sí, prepararnos. El problema es que la propia pregunta muestra que estamos mundanizados. Y como la Navidad ha sido, diríamos, blanco de fuertes ataques de estas ideologías consumistas, hedonistas, ajenas a la fe, materialistas, en una palabra. Gracias, padre. Padre, tenemos una consulta sobre el espíritu de la Navidad, que por interno recién nos estamos enterando de que existe una celebración del espíritu de la Navidad que se celebra, por ahí dicen, el 21 de diciembre.
y que está aparentemente relacionada un poco con la nueva era. Y eso está, no sabíamos, recién nos hemos enterado por una pregunta interna, que están tratando de alguna manera de confundirnos aún más con el tema de navideño. Es que justamente estos dos tiempos fuertes, que son, diríamos, los que marcan el año litúrgico, que es el tiempo de Navidad precedido del Adviento y el tiempo de Pascua precedido de la Cuaresma, lo que el mundo quiere es justamente desvirtuar. Y entonces la Pascua quieren que sea un fin de semana largo, una etapa de vacaciones, de campamento, de turismo local y de alguna manera de prácticas folclóricas, etc. Y la Navidad muy asociada al Año Nuevo como grandes, entre comillas, fiestas de consumo, de fiestas más con un tono pagano. Entonces buscan que justamente se desvirtúe el sentido de estos acontecimientos fundamentales en la redención. Entonces, no es ajeno ni es casual, y por supuesto este es un ataque premeditado, y no conozco en detalle en qué consiste este espíritu navideño del que se menciona en la pregunta, pero sí hay todas estas cosas para, entre comillas, vendernos una falsa espiritualidad. Y las falsas espiritualidades tienen que ver con, entre comillas, un bienestar, siguiendo estas mentalidades orientales, uno con uno mismo, una mente en blanco, que se relaja, que entra en conexión con el cosmos, con la naturaleza, con las energías, entre comillas, positivas y las vibras de distinto tipo, pero que no tienen que ver con la persona de Jesucristo ni la persona del Espíritu Santo. Y eso a veces es alimentado también desde la iglesia, porque también se promueven, pues, entre comillas, otras formas que no tienen claridad en que Jesucristo es nuestro Redentor, el centro de nuestra vida, el fundamento de toda nuestra existencia, y que Él es el único nuestro Salvador. Y después de Él, solo nuestra Madre Santísima. Pero entonces se empiezan a organizar una serie de cosas, y entonces nosotros a veces no nos damos cuenta de dónde vienen esas supuestas prácticas devotas, piadosas, y entonces somos parte, pues, de la confusión y del engaño, ¿no? Voy a revisar en qué consiste esto del espíritu Navidad que menciona la pregunta, porque no lo tengo claro a qué se refiere, y de repente en una siguiente ocasión hacemos algún comentario al respecto. Gracias, Padre. Perfecto. Gracias, padre. Hay otra pregunta referente a una noticia del día de ayer sobre la Unión Europea, donde ellos piden evitar la palabra Navidad. Entre otras noticias que por ahí leí, ellos dicen que la palabra Navidad puede ser discriminatoria porque está alegando a una religión en concreto, y que se debería hablar felices fiestas, felices, claro, pero eso se ha venido poco a poco metiendo en la sociedad, pero ahora ya es la Unión Europea quien lo dice. Entonces la pregunta es, ¿cómo enfrentar estas corrientes de pensamiento desde nuestra posición como laicos? Claro, lo primero es que nosotros, ante esa agresión a nuestra fe, ante la verdad revelada, reafirmarnos en nuestra fe, ¿ya? Y justamente ser más coherentes en la celebración de este tiempo de Adviento y este tiempo de preparación, que no se limita a la Navidad, sino en las dos dimensiones, de la venida gloriosa
y de la venida en la humildad de la carne de nuestro Señor y Redentor. Y entonces nosotros celebramos a Jesucristo. Y ese es el centro y el Señor de la historia. Tan es así que el tiempo es antes y después de Cristo. Y entonces todas estas, diríamos, iniciativas pseudo tolerantes, entre comillas, democratizantes, igualitarias, que tienen pues su origen en todos estos enemigos de Dios y de los hombres. Entonces nosotros tenemos que tener claro que eso es así. Yo veía también una noticia no tan directamente vinculada al tema de las celebraciones navideñas y en relación a que hace pocas horas en realidad, una de estas empresas, grandes empresas de la tecnología, había presentado a un robot con inteligencia artificial, y entonces lo primero que hacía este robot programado exprofeso para dar esos discursos, entonces ridiculizaba las creencias religiosas de los seres humanos. Y entonces cosas como siguen creyendo en Dios y estos son poco inteligentes, no son racionales, etc. Y entonces se ve en estos signos de esa mentalidad atea, yo diría satánica, antihumana y anticristiana y antieclesial, ese esfuerzo pues que no cesa, no se detiene. Y por supuesto aspirarían que en algún día la Navidad sea pues una fiesta meramente, entre comillas, familiar, de los niños, intercambio de regalos, etc. Pero centrada únicamente en lo pasajero, en lo inmediato y en lo temporal. Y nosotros enfrentamos eso cuando vivimos mejor y damos testimonio coherente de la verdadera alegría y de la paz que nos trae el Señor. Porque Él es nuestra alegría y nuestra paz. Muchas gracias, Padre. Ya no tenemos más preguntas. No sabemos si quisiera usted quizá explicarnos un poquito más qué podemos hacer para orar mejor, ¿no? En esta época en que estamos bombardeados por tanto negativismo. Por un lado negativismo, por otro lado materialismo. Tenemos algunas restricciones todavía, o parece que van a empezar unas nuevas restricciones para todos los establecimientos cerrados, ¿no? Va a haber quizás ahí algún tipo de problemas, ¿no? Para algunas personas asistir a las celebraciones de Navidad, o inclusive poder acercarse al sacramento de la confesión. ¿Cómo prepararnos en esta época, Padre? Nosotros el jueves pasado, si no me equivoco, comentábamos justo en las primeras lecturas de la 34ª semana del tiempo ordinario, la última semana del tiempo ordinario, en que veíamos en la primera lectura pasajes de Daniel, y cómo la persecución, que nunca se ha detenido, apunta en primer lugar para que no hagamos oración. La primera persecución, la persecución que nosotros enfrentamos todos sin excepción, laicos, clérigos, es para no hacer oración. Y lo primero es que nosotros creamos que hay cosas más importantes que hacer oración. Y que la oración es, entre comillas, una especie de perder el tiempo. Porque el tiempo ya no es de Dios y nosotros nos hemos apropiado del tiempo. Y que habría otras cosas en las que nosotros podemos utilizar ese tiempo
que son mejores, más eficaces, tienen más beneficios que la oración. Entonces yo lo primero que tengo que es tomar conciencia que yo tengo un ataque permanente y sostenido para no hacer oración. Entonces mi primer propósito en este tiempo de Adviento, en este tiempo de Navidad que se nos viene, es hacer oración. Y lo más importante en la oración es tener espacio para a solas con el Señor compartir con Él. Porque eso que comentábamos, que el ser humano vive solo y agobiado por las tribulaciones presentes, lo viven todos los seres humanos y nosotros necesitamos de ese tiempo con el Señor. Y el Señor, diríamos, no tiene, Él está dispuesto siempre a darnos tiempo. Él no nos va a negar tiempo, como nosotros muchas veces podemos negarnos a nosotros mismos y negarles a los demás. El Señor nos da todo el tiempo que es la vida presente. Y entonces nosotros esta vida presente la tenemos que llenar del Señor. Y eso implica la oración. Pero luego de ese primer engaño de no dar ese tiempo al Señor y creer que el tiempo lo podemos usar de otra manera y de manera más eficaz, el segundo engaño viene por el lado, entre comillas, de, ¿cómo le ponemos? Tecnificar la oración. Entre comillas, los métodos, metodologizar, rigidizar la oración. Y entonces muchas veces vamos a creer que nuestra oración no es una buena oración. Porque, entre comillas, en la oración supuestamente habría un protocolo de oración que hay que hacer tales cosas. Como si nosotros somos los que guiáramos la oración. Y lo más importante es descubrir que la oración es un movimiento que empieza y tiene iniciativa el Señor. Y que Él es el que dirige la oración. Que el Espíritu Santo es el que nos dirige espiritualmente y que Él ora en nosotros. Y nosotros en la oración, en ese espacio y en ese tiempo exclusivo para el Señor, nosotros podemos descubrir esa verdad. Y si nosotros así hacemos, sin desanimarnos, sin creer, bueno, hoy he estado, no he dicho nada, sentía que estaba ante una pared, me aburrí, no me preocupo de eso. Yo no busco una satisfacción inmediata en ese tiempo de oración. Simplemente persisto y persevero y en algún momento el Señor me guiará según corresponde en cada caso. Pero algunas cosas tienen que estar presentes en mi oración. Y eso que tiene que estar presente y no puede faltar además del tiempo, del espacio y no desanimarme es escuchar. Y en la escucha al Señor yo tomo conciencia de mi fragilidad, de mi pecado, de mi inconstancia, de mi poca fe, de mi poco amor, de mi pobre esperanza, pero no para desanimarme ni autoflagelarme, sino para acudir al Señor a que me auxilie, sabiendo que Él está siempre dispuesto y Él es el que va a realizar la curación que necesite. Y entonces me lleno de agradecimiento, me lleno de reconocer mi poquedad y de pedir perdón por mi poca entrega, pero no martirizándome ni torturándome. Entonces, si es que yo dedico un tiempo todos los días para ese ejercicio, y eso lo puedo hacer de repente si cada quien según sus prácticas,
devocionales, pueda hacer yo ese ejercicio de diálogo con el Señor y de escucha rezando el rosario. Porque el rosario no, por ser una oración vocal, no le quita ser una oración de escucha, porque toda oración es escucha al Señor. Y entonces nosotros vamos a mejorar nuestra oración si descubrimos que tenemos que escuchar al Señor. Ya sea que recemos el rosario, que recemos la coronilla, que hagamos cualquier otra oración que acostumbremos a hacer. Yo siempre tengo que escuchar al Señor. Claro, a veces para algunas personas se les hace difícil escuchar cuando están haciendo oración vocal, o se les hace difícil escuchar cuando están haciendo oración, diríamos, comunitaria. Pero cada quien, el Señor nos va a mover. Pero lo que yo no puedo hacer es dejar de darle ese tiempo al Señor, porque ese tiempo que le doy al Señor es el tiempo que yo necesito. Y entonces uno llegará a la conclusión de que le doy poco tiempo, de que quisiera hacer más oración, de que quisiera hacer más por el Señor, de que quisiera hacer más por los demás. Y cuando ya vivo en esa convicción de la insuficiencia de mi entrega, es porque yo estoy dispuesto para acoger mejor al Señor. Y el Señor poco a poco me mostrará lo que Él tiene para mí. Y entonces la oración es una forma de ganar en confianza, en cercanía y en tener la intimidad que necesita toda persona con el Señor. Es como decía Santa Teresita del Niño Jesús, es darle un tiempo para hablar con el amado de nuestra alma, con el amigo, con el que siempre nos escucha, nos comprende, nos conoce, cercano. Y claro, cuando uno empieza a tener ese ejercicio permanente, uno lo va a apreciar, porque va a notar rápidamente los beneficios para nuestra comprensión de las distintas circunstancias que enfrentamos y nuestra relación con los demás, pero sobre todo nuestra relación con el Señor. Y entonces por eso es que este tiempo de Adviento es un tiempo que es de austeridad. Y de manera análoga a cómo en la Cuaresma se nos plantea la limosna, el ayuno y la oración, también en Adviento nosotros tenemos que hacer oración, ayuno, limosna. Y el ayuno, según cada quien, y yo les aconsejo, no hagan ayunos si no tienen el consejo de su confesor, de su director espiritual, si lo tuviera. Consúltenlo. Porque muchas veces, uno se propone formas de ayuno que no todas las formas son iguales para todas las personas, en todos los momentos y circunstancias. Y una manera de vivir ese tiempo de recogimiento, de oración, de austeridad, es teniendo paciencia con nosotros mismos y teniendo paciencia con los demás, con nuestras propias limitaciones y con las fallas y las limitaciones de los demás. Porque a veces nosotros nos ponemos o nos autoimponemos exigencias supuestamente para mejorar, pero que a veces no son, diríamos, espiritualmente lo que necesitamos. Entonces, esas cosas se van clarificando justamente en la oración. Y la oración, por supuesto, no puede estar separada de la participación en la Eucaristía. Y si no pueden participar en la Eucaristía solo los días de semana y solo los domingos, lo que yo les aconsejo es hagan las lecturas del día. No solo el Evangelio,
sino el Evangelio, el Salmo y la primera lectura, porque las tres están muy vinculadas y muy bien seleccionadas. Y entonces dediquen un tiempo a meditar sobre lo que el Señor nos dice, y ahora hay muchas meditaciones muy accesibles a través de las redes sociales, o también pueden participar virtualmente, de repente, si no de toda la Eucaristía, por lo menos de la liturgia de la palabra, que se transmiten a través de distintos parroquias, templos, y encontrarán ahí un momento donde pueden crecer en la escucha y en la comprensión de quién somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Muchas gracias, Padre. Bueno, ahora sí culminamos ya con la parte de las preguntas. Vamos a poner en este momento en pantalla una invitación a una actividad del grupo Generación Cultura y vamos a darle la palabra a Alejandro Bodero, participante siempre muy activo con su familia de las charlas y del rezo del Rosario aquí en Reflexiones Católicas. Alejandro. Buenas noches, padre. Buenas noches con todos, hermanos. Muchas gracias por el espacio. Bueno, sí, justo como están proyectando ahí, como podrán ver en pantalla, nosotros somos una organización, obviamente sin fines de lucro, y bueno, somos una organización pro vida que luchamos por todos estos temas que hoy en día en la juventud están más que presentes y que de vez en cuando el padre Meloni lo menciona, las ideologías, cómo atacan y sobre todo la fe de los jóvenes, ¿no? Y más que todo es a lo que nosotros nos dedicamos a hablar. Justamente hemos organizado una misión pro vida acá en Perú, en la Sierra de Trujillo, en Otusco, que va a ser realizada del 19 al 22 de diciembre del presente año. Y bueno, vamos a hacer toda esta movida y necesitamos apoyo económico para el tema logístico. Es por eso que hemos organizado un seminario de formación pro fondos, en donde todo el dinero recaudado en este seminario va a ser dedicado para la logística de esta misión. Y en este seminario, el padre Augusto se ha prestado para poder participar en el primer día del seminario, donde nos va a hablar sobre el tema del aborto, desde el ámbito médico y el ámbito moral, obviamente la postura de la Iglesia, y nosotros como cristianos para poder defendernos. Y es que hoy en día, como podrán saber, las nuevas ideologías atacan con pseudo argumentos clínicos, médicos, de todos estos aspectos, y claramente sabemos cómo es la realidad. Asimismo, nosotros el segundo, tercer y cuarto día vamos a hablar sobre temas del aborto con los derechos humanos, el tercer día relacionado al tema de la psicopolítica, de frente al discurso abortista y feminista también, y el cuarto día vamos a hablar sobre la sociología del feminismo y el control ideológico, que básicamente es entender el feminismo como agenda, como ideología y todo lo que está referente al aborto consiguientemente. Todo esto va a ser realizado en estos 4 días. La donación que estamos solicitando es de 20 soles o $5 para los que se encuentran en el extranjero. Hay un link de inscripción y de donación totalmente voluntaria que lo pueden acceder en la misma página de Generación Cultura. Bueno, entonces nada, simplemente agradecerles por el espacio, agradecerle a Padre Augusto por este espacio, y si tienen alguna duda, no duden en escribirme o escribirle a la misma página o a la señora Matilde que me contactó para poder prestarme este espacio. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Padre, ahora sí, sus palabras finales. Muy bien. Solamente felicitar la iniciativa de estos jóvenes que, como Alejandro, no se dejan arrastrar pues por la mentalidad de este mundo, ¿no? Y entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos apoyar es justamente estas iniciativas que van a traer beneficios no solo a las personas que reciban estas acciones, diríamos, de ayuda en Otusco, sino a estos mismos jóvenes que se están formando, que no tienen miedo de hablar de los problemas que el mundo
ha sembrado a través de sus distintas instituciones y que dañan la fe y afectan la vida de los jóvenes y de las familias. Y entonces nosotros tenemos que ser consecuentes y no simplemente decir, bueno, qué bien, sino hay que apoyar. Y acá tenemos una oportunidad de poder apoyar en algo concreto que tiene, pues, como se dice, beneficios en distintos niveles, ¿no? Entonces los aliento a que puedan compartir esta información entre sus contactos, sus familiares, sus redes sociales, a inscribirse en este curso y animar a otras personas, adultos, jóvenes, de distintas edades, para que estas actividades que están realizando los integrantes de este grupo puedan ser, diríamos, realmente una ayuda, ¿no? En todos los niveles. Bueno, queridos hermanos, vamos a terminar con una oración, como siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos, Dios mediante. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendiciones.